Buenos días, el tema que vamos a presentar es terapia manual de la columna cervical. Bueno, vamos a empezar hablando de los músculos de la región cervical. Bueno, vamos a tener tres proyecciones. Una va a ser anterior, lateral y posterior. En la vista anterior veremos un músculo que recubre toda la parte anterior y se llama platisma. Recubre toda la parte mentoniana y también hasta la parte cervical anterior e inclusive hasta las clavículas. Su origen se origina en el tórax, específicamente en la piel que recubre el acromion y la clavícula. Su inserción es en la mandíbula y en la zona inferior de los labios. También en la proyección anterior vamos a ver los músculos suprayoideos. Como primer músculo es el milogioideo. Se origina en el suelo de la boca. Su inserción se inserta por el maxilar inferior y por debajo de la ioides en la línea blanca suprayoidea. Veremos también lo que es el músculo digástrico. Se origina y forma un arco largo de la concavidad que va hacia la base del cráneo, la parte medial maxilar. Su inserción es en la apófisis mastoides y la otra es en el maxilar inferior. El tercer músculo será el esteleoideo, que se va a insertar en la parte externa de la apófisis estiloidea. Y por último, el gelioioideo, que está situado por encima del músculo miloioideo. Bueno, veremos los músculos infrayoideos, son 4. El primer músculo que vamos a ver es el esternoioideo. El segundo músculo que veremos son los omoideos, que su origen va del hueso ioides al borde superior de la escápula. El tercer músculo es el esternotiroideo, que su origen está situado por debajo del esternocleidomastoideo y su inserción es abajo de la cara posterior del esternón y del primer cartílago costal. Y por último veremos el tiroioideo, que su inserción va del cartílago tiroides al borde inferior de la ioides. Viéndolo desde una vista anterior, vamos a ver lo que es el músculo platisma. También veremos las porciones omoideas y veremos el esternocleidomastoideo. También veremos el músculo largo del cuello y veremos los que son los escalenos y el músculo plexobraquial. Empecemos con la proyección lateral de los músculos del cuello. En la proyección lateral vamos a ver lo que es el músculo platisma, el esternocleidomastoideo, el músculo trapecio y lo que sería siendo el músculo esplenio de la cabeza. A continuación veremos la proyección posterior de los músculos de la cabeza. Bueno, veremos lo que es el trapecio en sus tres porciones en un plano superficial. Se origina en la base del cráneo del ligamento del cuello y en las apófisis espinosas desde la séptima cervical a la 12ª dorsal. Su inserción, la porción superior es en las fibras diagonales hacia abajo, la media es el sentido de las fibras y transversos y la inferior es en el sentido de las fibras es oblicuo. Bueno, veremos la proyección posterior del plano del expenio y angular. Su origen está desde las primeras vértebras torácicas hasta el hueso occipital. Su inserción es en la mitad inferior del ligamento nucal. Vamos a ver que el explenio tiene dos partes. Una es del cuello y la otra es parte de la cabeza. La del cuello hace la función de extensión y la de la cabeza hace una lateralización. Músculo angular de la escápula. Su origen es en la borde media superior de la escápula. Su inserción es en la apófisis transversas en las cuartas primeras vértebras cervicales. Bueno, veremos el plano del semiespinoso longuísimo. Veremos el músculo semiespinoso complexo. Su origen es en la apófisis transversas de las sextas primeras vértebras dorsales de la C4 a la C7. Su inserción es en las caras laterales de las líneas de las curvas occipitales. Músculo longuísimo. Es el más largo y grueso y se extiende desde la apófisis transversas de la T1 a la T7. Su inserción es en las apófisis transversas de las vértebras de la C3 a la C7. Músculo iliocostal. Es el músculo que más se separa de la columna vertebral. Su origen es en el sacro cresta ilíaca y en la apófisis espinosas y su inserción es en las costillas. En la proyección posterior del plano profundo veremos lo que es el recto posterior menor. Su función es la extensión. Su origen es en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas. Su inserción es en la línea nucal inferior del hueso occipital.
El recto posterior mayor, su función es la rotación, su origen es en la apófisis espinosa del axis, su inserción es en la línea nucal inferior del hueso occipital. El oblicuo posterior, su inserción es en la línea curva inferior del occipital por encima y por fuera de una inserción superior. El oblicuo inferior, su inserción es en la cúspide de la apófisis transversas. Los interespinosos se originan en la cara superior de la apófisis espinosa de las vértebras cervicales y lumbares. Su inserción es en la cara inferior de la apófisis espinosa de las vértebras superiores. Proyección posterior. Veremos los músculos intertransversos. Tanto origen como inserción es en la apófisis transversas de una vértebra. Los músculos multibífidos se originan en el hueso sacro de la aponeurosis del músculo erecto de la columna y su inserción es en la apófisis espinosa. Por último, los escalenos, que su origen es en la C3 y C6 en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas y su inserción es en las costillas. Y bueno, con esto concluimos. Muchas gracias a todos.